Continuamos cara a cara el día de hoy platicando con Felipe Álvarez Cibrián, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco, y José Antonio Pérez, presidente del Colegio de Abogados también de Jalisco, buen amigo y colaborador. A ver, les propongo un ejercicio, Marcos, Felipe y Toño. Vamos a tratar de imaginar cómo va a ser un juicio de estos, ¿no? O sea, los juicios entiendo que tienen tres audiencias, ¿no? Hay una audiencia inicial en la que se define si va a haber o no la etapa de investigación. La etapa de investigación, si hay o no, si procede. La segunda es donde se define si va a ser un juicio. La de control y vinculación. Si va a ser juicio o va a ser se va a tratar de buscar una mediación o algún tipo de justicia alternativa. Y el tercero, que es propiamente ya una audiencia de juicio donde rápidamente y expeditamente se tiene que resolver el caso. La pregunta es, en esto, que son así van a ser los juicios orales, sobre todo de carácter penal, aquí en el estado de Jalisco, ¿dónde interviene la Comisión de Derechos Humanos, Felipe? Bien, nosotros podemos intervenir sin ningún cuestionamiento en la parte de la investigación, la parte inicial. ¿Por qué razón? Porque esta corresponde al Ministerio Público. Entonces, en la parte del Ministerio Público, como son actos de autoridad que depende del Ejecutivo y sus actos no son clasificados como jurisdiccionales, entonces nosotros podemos estar al pendiente de revisar que no se violen los derechos humanos y si se violan, bueno, pues llevar a cabo las investigaciones y los procedimientos de queja. ¿Qué es lo que ha sido? Y eso no cambia en nada la naturaleza del acto, que no es jurisdiccional, insisto, es un acto administrativo. Ya las demás etapas que ya corresponden a jueces, entonces son actos jurisdiccionales que nosotros no podríamos intervenir constitucionalmente hablando. Pero, ahora, nosotros sí podemos hacer, y esa parte sí hay que aclararla, en la parte, nosotros cómo puede contribuir la comisión. El papel importante de la comisión real en todo esto será la capacitación, la especialización, la sensibilización en el tema del respeto a los derechos humanos. ¿Pero porque de quién? De todos, pero incluyendo a los juzgadores, la víctima, incluyendo a todos los operadores, hasta los jueces y todos. ¿Por qué razón? Porque en este momento, hay que decirlo, el órgano especializado en capacitación y especialización en derechos humanos, el único que hay en este momento en el estado de Jalisco, es el Instituto de Investigación y Capacitación de Derechos Humanos que depende de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, un órgano académico con puros maestros y doctores en Derecho. ¿Por qué lo digo esto? Porque la base fundamental, el principio rector más importante de todos los demás que van a operar en este nuevo sistema de justicia penal, el más importante de todos es el respeto a los derechos humanos. Es la base principal de todo este nuevo sistema. Yo creo que aquí es muy importante, y lo digo con conocimiento dado que Felipe de Jesús es un abogado en toda la extensión de la palabra, ha sido litigante, dirigente de abogados, y entiende perfectamente que en este nuevo esquema no habrá variantes, como no lo hay en la mayoría, a pesar de que dice nuevo código, es muy poco la sustancia que cambia. Fue muy costoso, pero nada novedoso. El punto toral de la participación de la Comisión de Derechos Humanos, y yo inclusive en lo personal he sido apoyado por visitadores de la Comisión de Derechos Humanos en un caso específico muy recurrente del Ministerio Público, el impedimento del presunto delincuente a tener un defensor particular. Hemos sido sacados a empujones, a golpes, se le ha negado, y esto ha propiciado la impunidad o el hecho de que los juzgadores muchas veces tienen que liberar por este tipo de violaciones a los derechos humanos, porque también hay una situación que como sociedad y Estado debemos entender. Aún los delincuentes están dentro de un marco de derecho, de una serie de derechos constitucionales que no pueden ser violentados. Para condenar y para enjuiciar hay una regla constitucional que debe de respetarse. Aquí el problema es, por ejemplo, hasta el día de hoy, la Comisión de Derechos Humanos ha sido útil para el ciudadano, porque ha estado atenta, eso me consta. No, mira, por ejemplo, el Ministerio Público omite permitirle al presunto delincuente o detenido hacer una llamada telefónica. Eso es una violación grave de derechos humanos fundamentales. El problema es que en este nuevo esquema, ahí la intervención de la Comisión de Derechos Humanos, en mi concepto, debiera de ser más que recomendaciones, debe de tener la fuerza del Estado para impedir la continuidad de un juicio, porque ahorita, a pesar de la intervención de la Comisión de Derechos Humanos,
la averiguación sigue su curso, llega a un proceso penal y liberan al delincuente por culpa del Ministerio Público de los Aprensores, no obstante la oposición de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que a mí como litigante me consta. Abogado, Pablo, fíjate que a mí me gustaría que nos explicaran, y tenemos a dos profesionales del derecho aquí frente a nosotros, lo siguiente. A ver, ilústrenos por favor, física y materialmente, mecánicamente, cómo va a ser un juicio, cuando menos en su primera etapa. Yo soy acusado, soy presuntamente cometedor del más nefando de los delitos. No tanto. Vamos a un delito más. Pero vamos al juicio oral, Pablo. O sea, ¿dónde empieza? ¿Dónde empieza? A ti te están acusando de haberte robado un coche, así puntual. ¿Qué pasa? Y ahí está la persona que lo está acusando. Es que realmente no es todo oral, es un sistema mixto, porque al final de cuentas tiene que estar documentado en gran parte. Yo lo que he visto en otros estados, porque también nos ha tocado en algunos congresos ir a presenciar algunos simulacros o algunas audiencias reales también, en Chihuahua, en el Estado de México, en algunas partes, y bueno, independientemente es que muchos pueden estarse imaginando que todo es oral, y realmente también hay una parte del proceso que requerirá de algunos documentos, de algunos escritos, y que también se documentará en una parte de un expediente, porque si bien las audiencias y toda esta parte es de una forma directa... Pero entonces, Felipe, toda la primera etapa es igual que ahora, pues, bueno, o sea, son expedientes, archivos, declaraciones, interrogatorios, etcétera. Sí, definitivamente, y coincido con Felipe. Mediáticamente o erróneamente, los que proyectaron esta reforma quisieron darle la magnitud de un juicio oral que no es. Tú lo aclaraste, Pablo, es un juicio acusatorio adversarial que su última etapa de juicio es oral y concentrada en una sola audiencia. Pero para llegar a esa etapa del juicio, primero se tiene, como dice el presidente, que haber en la detención, recabar las pruebas, los elementos necesarios, presentar documentos, fotografías, grabaciones, toda esa serie de elementos que van a permitir al juez de control determinar si hay juicio o no hay juicio. Aquí lo que yo insisto es muy importante, porque hasta el día de hoy, cuando se violan los derechos de los ciudadanos, por incomunicación, por tortura, por violación de derechos humanos fundamentales como es tener un defensor particular, hacer una llamada telefónica, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ha estado interviniendo. Pero los diputados no clarificaron en esta reforma y no le dieron la fuerza necesaria a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para qué va a pasar en este juicio cuando se viole los derechos humanos del presunto detenido. El juez de control tendrá que determinar que por ese solo motivo se acaba, se sobresee el juicio. Y ahorita no, ahorita continúa y se llega hasta sentencia, y en sentencias cuando liberan por esa violación de derechos humanos. Yo creo que eso es lo importante. A ver, Toño y Felipe de Jesús, por favor, voy a ser muy simplista y me voy a ir un poquito más atrás. En una escala del 1 al 10, dinos por favor la etapa de oral, la comparecencia en la tele y en el cine y en la gente, ¿qué porcentaje abarca? Un 40% de todo el proceso. Totalmente de acuerdo. Entonces, en este caso hay todo un soporte que no aparece en la tele, no, hay un soporte que llevó a ese presunto delincuente ante un juez. La etapa de investigación, los medios alternativos de los que habla el presidente, esto no es oral, esto no es todavía... Pero por ejemplo los interrogatorios, o sea, si agarras a alguien, agarraron a Marcos por haberse robado un coche, la primera etapa lo interrogan, ¿no? No, ya no, esa es la variante en la reforma, las pruebas se tendrán que deshogar, o sea, en el juicio. Exclusivamente pruebas, o sea, no puede haber interrogatorio. No puede haber interrogatorios más que por el jurado de juicio o el juez de juicio. ¿Y cuánto tiempo puede pasar entre el momento que detuvieron y presentaron ante la primera instancia judicial a Marcos hasta que ya tiene claridad de qué va a pasar con su caso? Pueden ser horas en el caso de flagrancia, pueden ser días, depende el tipo de delito. Hay delitos de alto impacto que requieren, como fue el caso de Florence Cassette, era un delito que debió de haberse integrado debidamente a través de bastantes días y semanas, y no va a haber una regla específica.
Lo que sí es muy importante entender que si en la etapa inicial el trabajo no se hace limpio, ahora no continúa, esa es la gran diferencia. Pero ahí, por ejemplo, se está perjudicando a la víctima, o sea, porque si un policía se equivocó, y tú lo comentabas en un programa especial que hicimos sobre este código, Toño, pero a ver, Felipe, si un policía se equivocó y movió un casquillo del lugar, o manipuló sin querer, por accidente, por ignorancia, las pruebas, es suficiente para que en ese momento se acabe el juicio y se, digamos, de alguna forma se exculpe al acusado, al sospechoso, al malandrín, pues. Bueno, desde luego que no sería de forma inmediata en ese momento, porque tendría que primero justificarse, acreditarse con todas las formalidades. Declararse nula. Y eso no es nada más en ese instante, sino que tendrá que desahogarse los procedimientos para formalizar precisamente que se acredite tal situación, y bueno, ya entonces le corresponderá al juez hacer tomar esa determinación. Yo considero aquí en todo esto que vienen una serie de complicaciones técnicas, pero también reales y formales. En la parte, por ejemplo, estamos hablando por un lado de los derechos del inculpado, de los derechos del procesado. Las nuevas tendencias, sobre todo ahora con la creación de la Ley General de Víctimas y la Ley Estatal de Atención a Víctimas, es que en nuestro sistema de justicia penal se había enfocado en gran parte en regular el asunto de los derechos, el procedimiento en torno al inculpado, al procesado, a la persona que es señalada como probable responsable de la comisión de un delito. Pero también se había olvidado nuestro sistema de justicia penal de la parte de la víctima del delito, de su reparación del daño integral de la víctima. Y entonces ahora con estas nuevas disposiciones que pretenden como generar una especie de equilibrio, pero también como que pretenden darle más impulso al tema de la defensa de la víctima, también se viene una serie de inconvenientes para la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Por qué razón? Imagínense ustedes si nosotros nos convirtiéramos, insisto, no queda claro, esa asesoría jurídica, como lo dijo acá el presidente del Colegio de Abogados de Jalisco, no dejaron muy en claro si esto implica el patrocinio de la víctima, el estar como los asesores permanentes en el proceso penal, o bien orientación jurídica, la pura orientación. Pero imagínense ustedes que nos tocara llevar el patrocinio de la víctima en el proceso penal. ¿Qué significa patrocinio? Bueno, el litigio, la asesoría, o sea, ser como su abogado. Sí, el abogado de la víctima. Vamos a hacer una pausa y me explica, ¿sale? A ver, porque ahí es un momento ser una parte en el juicio. Si es parte o nada más es asesoría, y ya no. Y de ahí arrancamos. ¿Les parece? Que no se dice, ¿verdad? No se dice, de verdad. Esto es Cara a Cara. Continuamos.